Para finalizar las presentaciones y no menos importante, Juan Carlos Castro, nuestro director ejecutivo de la Cámara de Cosméticos de la ANDI y que también va a ser nuestro moderador en el panel. Bueno, yo simplemente porque ya sé que estamos un poquito pasado de tiempo, quería primero que todo darle las gracias a los funcionarios del Ministerio de Comercio por la invitación del día de hoy, por los funcionarios del INVIMA que han venido trabajando con nosotros todo este tiempo en la estructuración de esta decisión 833, a Marcelo de la Secretaría General de la Comunidad Andina, obviamente a Erika Villarreal del Ministerio de Comercio que nos ha acompañado en todas las rondas de negociación, a Shirley, a María Juliana, a la doctora Natalia Pinzón, directora de cosméticos de INVIMA, y a todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy, que han siempre sido un apoyo muy grande dentro de las posiciones que nosotros como industria hemos tenido y hemos debatido y hemos compartido con las diferentes autoridades. En eso, simplemente y de forma muy breve, quería hablar un poco sobre los beneficios que esta norma ha traído para Colombia relacionados con las ventajas competitivas que le han brindado a las empresas de nuestro país y que se han establecido en Colombia. En este orden de ideas, siendo Colombia el país que tiene los menores tiempos en otorgar este tipo de notificaciones, ha permitido que muchas empresas se ubiquen en Colombia y desde aquí fabriquen y reexporten a la región, en el sentido de que la reducción de esos tiempos genera menores costos, a la vez que también promueve la innovación, la investigación y el desarrollo en la medida en que las empresas pueden testear estos productos en el mercado a menores costos y a menores tiempos de lanzamiento de sus diferentes productos. Lo otro es que el funcionamiento de la vigilancia y control en el mercado, como ya ha sido mencionado, permite una mayor transparencia frente a los diferentes requisitos que necesitan las empresas a la hora de cumplirlos con las autoridades. Y esto ha permitido también que se genere una interacción entre el sector público, los consumidores y el sector privado. Entonces, en ese orden de ideas, pues aplaudo que este sistema se mantenga en la 833 y poder reforzarlo a través de un sistema posteriormente que permita mejores homologaciones entre los diferentes países y mejor transparencia frente a lo que las empresas tienen que surtir para poder comercializar en la región. Ahí termino con unas cifras importantes que han mencionado anteriormente, simplemente para contarles que las exportaciones dentro de la región andina para las empresas colombianas son casi del 55%, mientras que el tamaño del sector es el 30%, y esto ha ayudado también a consolidar los diferentes procesos de encadenamientos. Tenemos ejemplos como Belcorp o Jambal, que son empresas peruanas que están fabricando en Colombia con insumos ecuatorianos. Entonces vemos como esto ha sido finalmente un beneficio para todos los países de la región, y en ese orden de ideas, pues como sector privado, hoy también quiero agradecer la participación de María Fernanda León, presidenta de Procosméticos, el gremio ecuatoriano, y a quien ya estaremos invitando a nuestro panel, seguir profundizando en nuestras relaciones y cada vez buscar cómo desde nuestros países podemos fortalecer la industria de cosméticos y aseo en la región. Muchísimas gracias, y con eso ya quiero invitar entonces a nuestros participantes al panel. Así es. Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces, bueno, ya tenemos a Marcelo Aguilar, participante del panel por la Secretaría General de la Comunidad Andina. Invitamos a María Juliana Rodríguez Gómez, jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del INVIMA. Bienvenida. Gilberto O'Farrill, del Ministerio de Salud. Bienvenido. Adriana Cero, por Unilever, gerente del Comité Regulatorio Andino para CACIC. Y María Fernanda León, presidenta de Procosméticos del Ecuador. Los dejo con nuestro moderador Juan Carlos y bueno, adelante. Bueno, yo voy a ver si me paro por acá para que todos se sientan más cómodos. Bueno, quiero arrancar nuevamente con los agradecimientos a todos ustedes por la participación en el día de hoy. Como mencionó Erika, pues vienen tanto de entidades nacionales, INVIMA, Ministerio de Salud, Secretaría General de la CAN. Digamos que muchas gracias a María Fernanda por aceptar nuestra invitación y venir el día de hoy a compartir con nosotros en Colombia, y Adriana Cero, que por parte de las empresas ha venido liderando la mesa del Comité Andino para las negociaciones de la 833. En ese orden de ideas, pues nos gustaría un poco, arrancamos con la primera pregunta,
hacia Adriana, ¿qué aportes trajo la negociación a las relaciones público-privadas? ¿Cómo viste este desarrollo de la negociación de la 833 en cuanto a las relaciones que teníamos con el sector público y con la Secretaría General? Okay. Ya. Sí. Muy buenos días a todos. Básicamente, pues los aportes que nos ha traído… Si quieres, acércatelo. Los aportes que nos ha traído… Sí, yo creo que es mejor. Gracias. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ya. Bueno, los principales aportes que ha traído esta negociación para la industria y para todo el sector en público-privado es el inicio de una interlocución mucho más cercana entre todos los actores de la negociación. Acá en los actores me refiero a las autoridades sanitarias, a las autoridades de comercio, la misma industria y los consumidores. Esto nos permitió tener una perspectiva un poco más amplia, también que cada uno de estos actores se involucrara un poco más, conociera las necesidades del otro y también los procesos también asociados a la dinámica del sector cosmético. Esta negociación fue clave, fue la base para fortalecer ese canal de comunicación. De hecho, como industria tuvimos la oportunidad de participar en el cuarto del lado. Este tipo de espacios que nos brindó muy amablemente la Secretaría de la CAN nos permitió dar también una argumentación de manera directa en las rondas de negociación, explicar algunas propuestas que previamente habíamos pasado por escrito a las autoridades, pero con esa voz directa de la industria, ¿no?, que vivimos el día a día de los procesos con la autoridad. Y finalmente, como industria, nos abrió la puerta para trabajar de una manera consensuada, organizarnos a través del trabajo que se hace en el subcomité andino, a través de CACIC como gremio latinoamericano para la industria cosmética, donde participamos varias empresas, participan también las asociaciones gremiales y el trabajo que también hizo cada equipo, cada asociación gremial. Allí fue un trabajo arduo, fueron muchas sesiones de debate, de análisis, pero el gran resultado fue que logramos consensuar y comunicar y tener ese canal con las autoridades de manera directa y constante. Paso a María Fernanda, que ella lo vivió desde Ecuador, para que ella nos cuente un poco cómo vivió ese proceso tanto con las autoridades de Ecuador, pero también el proceso de consensuar y llevar los intereses de un país a otro para que tuviéramos una vocería como industria. Gracias, muchísimas gracias y qué gusto y un honor estar participando. Primero, visitar Colombia y segundo, estar participando de este panel de lujo. Muchísimas gracias por la invitación. Con Juan Carlos y con todo el equipo de la comunidad andina en nuestros países y los representantes de la industria, así como con las autoridades sanitarias, hemos tenido una ardua labor que han implicado muchos meses, no años, de debates, discusiones, pero eso nos ha unido mucho más y los resultados siempre en toda negociación, cuando participan las partes involucradas, y lo hacen de una manera activa y positiva, siempre son positivos. Esos resultados los hemos vivido desde cuando se creó la decisión 516, más aún cuando lo estamos haciendo a través de nuestra gestión por un país, por nuestros países. Decíamos que la decisión 516 ya se la trabajó hace casi 2 décadas atrás, estuvo vigente y sigue vigente la decisión 516, fue la base, fue la plataforma para poder tener hoy una nueva 833. Pero esa plataforma ha motivado, esa plataforma con la cual comenzamos antes de generar la decisión 833, ya logró los resultados positivos para la industria y para las personas que están dependiendo de esa industria y, más importante, para los países a los cuales representamos. A partir de la aplicación de la decisión 516, el comercio, el flujo comercial se incrementó en un 300%. El nivel del empleo de nuestros sectores se multiplicaron por 5. Las exportaciones crecieron en esa misma medida y logramos, sobre todo para los consumidores, productos de más calidad y de seguridad sanitaria. Todo ha sido sumamente positivo. También cabe resaltar que son precisamente ese tipo de relaciones, de ese trabajo mancomunado entre el sector público y el privado, son los que dan esos resultados. Y eso promueve también el apoyo a una industria que crece, que se desarrolla, que ahora está exportando, logrando productos de clase mundial y siempre muy de la mano
con con la parte público, con la parte gubernamental. No hay vueltas que darle, estamos cosechando lo que hemos venido sembrando y lo estamos haciendo como equipo. Y cabe decir y vale la pena destacar que nos sentimos orgullosos porque somos hoy una referencia para otros sectores, somos una referencia también para otros países. Y en ese orgullo y en el honor de representar a esta industria, siendo todavía la única, se están tratando otros sectores, pero siendo la única que puso el pie en el acelerador y logró llegar a la comunidad andina y crear estas decisiones que también nos han protegido muchas veces de ciertas amenazas, nos sentimos felices. Y también porque vale la pena destacar que esta industria llega a mucha gente. Es una industria masiva que transforma la vida de muchas personas y de las cuales se generan emprendimientos, empleo, y a eso tenemos que enfocar. Por nuestros países, a buena hora la decisión 833 y a buena hora el paraguas de la comunidad andina. Gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Y aquí quería pasarle entonces el micrófono a María Juliana Rodríguez del INVIMA para que nos cuente un poco desde la perspectiva del sector público del INVIMA, cómo vieron la interacción con el sector privado en la negociación de la decisión 833. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos mis compañeros del panel. Gracias por la presencia de la industria, por venir a apoyarnos. Yo creo que retomando un poco las palabras que ya hemos escuchado, sin duda creo que el trabajo realizado en el sector cosmético refleja cómo debería ser la relación entre el regulador y el regulado. Yo quiero partir de la base que aquí nunca hemos hablado de una corregulación y siempre creo que es importante ponerlo claro y sobre la mesa. No se trata de una corregulación, pero sí se trata de un asunto de transparencia. Uno, por un lado, de transparencia, ¿cierto? Entonces, de tener a todos los stakeholders o todas las personas que pudieran llegar a tener un impacto directo o indirecto por la norma que se está generando, en este caso, que se estaba gestando en el seno de la CAN, y creo que los resultados han sido positivos porque, en efecto, si parte uno de la base que está escuchando las preocupaciones, las inquietudes, las propuestas, siempre hay ventanas de oportunidad para mejoras, ¿cierto? Entonces, teniendo como todo este universo de información en la que, por supuesto, lo que tiene que decir la industria es muy importante, es lo que permite al final pues que tengamos normas como la 833, que mi lectura preliminar, si bien desde diciembre hasta el momento, digamos desde diciembre ya podemos ver cierto impacto de la decisión, que es desde el momento en que hemos dejado de exigir el certificado de venta libre. Natalia, la directora de cosméticos, hablaba de unas cifras muy importantes que yo quiero retomar rápidamente, y es de un universo de 64.100 aproximadamente notificaciones, de las cuales el 73% constituyen productos importados. La regla general es que tenía que traer su CBL, si era un CBL en inglés tenía que hacer su traducción oficial, más el costo de apostillas, si era país de la Haya y tenía que pagar su apostilla, y que al final, si uno hace cuentas y uno multiplica, uno dice, realmente sí hay un ahorro en tiempos y un ahorro en dinero. Y no solamente beneficia a los actores en la industria, beneficia también al INVIMA, porque si bien sí hubo una migración del decreto 677 y el otro decreto que no me acuerdo cuál era, a la decisión 516, pasando de un registro sanitario a una notificación, a decirle yo le notifico a autoridad que voy a comercializar este producto en condiciones seguras, demás. Sin duda, hay un paso menos que tiene que surtir el funcionario que recibe en la ventanilla una solicitud de notificación sanitaria obligatoria. Hay un documento menos que tiene que mirar, que tiene que hacerle checklist o como se quiera llamar, y de por sí ahorra tiempos y esfuerzos dentro de la autoridad sanitaria. Quiero también resaltar el tema del cuarto de al lado, digamos, nuevamente retomar, que ha sido importante, por ejemplo, conocer un poco más al detalle la preocupación, permitir las explicaciones también por parte de la industria de, venga, yo tengo una justificación, tengo una explicación que respalda esto que le estoy pidiendo. Otro aspecto que no puedo dejar de mencionar, que ya en otros escenarios lo he mencionado y creo que es muy valioso,
y es el respeto entre autoridades también dentro del gobierno mismo, ¿cierto? Entonces, porque aquí estamos un poco en una balanza de cómo hago yo INVIMA para facilitar la competitividad, porque es una de mis funciones también facilitar la competitividad, pero al mismo tiempo, como guardián de la salud pública, no poner en riesgo la salud de la población, y en este caso del ciudadano andino, que me gustó mucho esa expresión de ciudadano andino. Digamos que aquí hubo una relación muy respetuosa entre Ministerio de Comercio e INVIMA y Salud, donde digamos cada criterio técnico sanitario es respetado en el marco de las competencias de las autoridades que velamos por estos aspectos. Y digamos que eso creo yo que hizo que hubiese una relación muy fructífera entre las autoridades del gobierno y que eso mismo se viera reflejado hacia afuera con las discusiones con la industria y con los avances en las negociaciones, que sí fue un proceso arduo de 4 años más o menos, pero que creo que hoy con mucho beneplácito estamos aquí trayéndoles los resultados. Bueno, Marcelo, ¿quieres volver a intervenir? No, solamente quería acotar algo respecto al tema de la transparencia que han mencionado los representantes de la industria. Y sí, nosotros hemos tratado, o más bien dicho, hemos trabajado muy pegados al principio de la transparencia durante todo el proceso de negociación de esta norma. Y quizás no lo hemos hecho de manera muy directa como en años anteriores, porque sí se estableció una nueva modalidad de cuarto de al lado que les permitía conocer a la industria particularmente los avances de esta negociación. Pero no solo eso, sino también que constantemente hemos estado colgando a través de nuestro portal de la Secretaría General las actas de las reuniones a las cuales tienen a la fecha acceso todo el público, y es por ese medio también que se han podido enterar de cada paso de la negociación, y que obviamente ha surtido pues el tema del efecto de que han estado enterados de todo el proceso y han podido más aún opinar sobre algún contexto que resultaba discrepante o quizás era necesario la intervención, o mejor dicho, opinión de ustedes, del sector industria, ¿no? Entonces, eso era lo que quería rescatar también. Gracias, Juan Carlos. Bueno, quiero aprovechar también a ustedes dos de una vez para preguntarles cuáles fueron los principales cambios que se introdujeron dentro de la 833. ¿Qué nos trae de nuevo la 833? Sí, gracias, Roberto. Bueno, creo que son muchísimos cambios. Ya los han mencionado, Natalia ha mencionado muchos de estos cambios, igual la viceministra también mencionaba el tema de que ya la autorización del fabricante ya no, para el titular de la NCO ya no va a ser requerida, el tema del CLB también. Hay un aspecto también importante que es el control documentario que está incluido en el tema de la decisión. Este control documentario no estaba expresamente indicado en la 516 y se lo ha incluido en esta nueva norma, es decir, para mantener el espíritu de la automaticidad, digamos, de la NCO, es que se va a realizar este control en el caso que algún documento no esté acorde a algún requisito de calidad de la información exigida en el artículo 9. Ese es un aspecto también importante. Hay otros aspectos de salud, por ejemplo, la declaración de los nanomateriales, que es importante también para los efectos de la salud. Sabemos que estos productos están en la mira, digamos, estos ingredientes. Entonces, también ese es otro aspecto. Bueno, el tema de las buenas prácticas, tanto no solo para los fabricantes, sino también para los importadores, aspectos de control y vigilancia mucho más claros, las definiciones que también habíamos mencionado, no sé, Gilberto, si me complementas, pero son muchos, así es. No, buenos días. No, realmente creo que a lo largo de toda la mañana se han abordado todos estos temas y no hay mucho que precisar. Simplemente retomar lo que en algún momento de la presentación que Marcelo expuso decía, que tener en cuenta que todo esto se ha realizado, bueno, primero con el apoyo de todos ustedes y nosotros como autoridades haciendo nuestras funciones, pero tener en cuenta
la parte de el equilibrio entre la seguridad en la salud y la facilitación al comercio, que ha ayudado todo lo que se ha plasmado en esta nueva decisión. Simplemente eso, porque al final es tener en cuenta eso, que más allá de las exigencias que hoy tiene el mercado internacional, que se han tenido en cuenta, también teniendo igual preservar todo el tema de salud y condiciones sanitarias. Simplemente creo que eso recoge todo lo que al día de hoy se ha Bueno, tenido en cuenta. muchísimas gracias. Ahora queremos preguntarle al sector privado qué beneficios ven a la luz de la nueva 833. Bueno, en cuanto a beneficios, principalmente lo que se evidencia con la 833 es que se ratifica que el modelo de notificación sanitaria que venía con la 516 durante casi 15 años ha funcionado. Es un buen modelo y pues esta publicación no lo ratifica, al igual que el principio de supranacionalidad que Marcelo mencionaba. Esto es, la verdad, la base principal para poder tener un marco armonizado en 4 países de la región. La simplificación de los procesos también es un gran beneficio. Seguimos con la posibilidad de tener un producto cosmético notificado en uno de los países de Comunidad Andina y poder hacer un reconocimiento de ese mismo código de forma rápida en los restantes 3 países de la región. La simplificación también con la 833 va muy enfocada al proceso de renovación, que es uno de los grandes cambios y que nos facilita también en aquellos productos que en las empresas manejamos en nuestros portafolios que se renuevan, pues que lo podamos hacer de una forma más fácil, ¿no? Simplemente con una declaración jurada, un formulario y un pago ya podemos continuar la comercialización. Otro de los beneficios es el énfasis en el control posterior y la vigilancia del mercado. Este punto siempre como industria lo hemos reforzado. Nosotros estamos comprometidos con que la revisión no sea documental, sino que se haga cada vez el control en el mercado. Y por último, la convergencia en varios sentidos. Convergencia regulatoria mediante esa eliminación de requisitos como el certificado de libre venta, que debatimos en muchas ocasiones que no era un requisito, un documento que aportaba valor agregado en cuanto a la seguridad del producto. Y pues, como bien lo mencionaba también la doctora Natalia, nos genera ahorros en tiempos y dinero de todos estos costos asociados a traducciones y legalizaciones. Y la convergencia también por el lado de revisar otras normativas de referencia a nivel mundial y podernos alinear a ese estándar internacional. Sí, muchas gracias. Una de las características de los países que crecen, se desarrollan, que progresan y que atraen inversiones tanto internas como externas, definitivamente es la seguridad jurídica. El tener normas claras, reglamentos claros, no cambios de un día para otro de normativas, todo eso le da tranquilidad al sector industrial, a las empresas, para poder tomar ciertas decisiones y también desde la parte externa poder invertir en esos países. Así que la decisión 833, como lo fue y es también la decisión 516, es un marco jurídico que crea seguridad jurídica para las empresas. Gracias a esta seguridad jurídica que crean estas decisiones con carácter supranacional, que eso debemos destacar y señalar, la supranacionalidad de estas normas que además tienen que ser respetadas por todas las partes, le dicen o le proveen un escenario muy positivo a las empresas para que puedan planificar de mejor manera, establecer sus estrategias, planificar una ampliación de plantas para poder invertir, para la misma generación del empleo, poder aumentar más personal a sus plantas, a sus negocios, al comercio en sí. Y eso es sumamente vital para el momento de incluso querer emprender en un negocio que esté basado en nuestro sector. También vuelvo a insistir, el tema de la supranacionalidad. La supranacional
tiene que ser muy entendida, tanto por la parte del sector público como por la parte del sector privado. Sobre esta normativa no hay más. Bueno, en el Ecuador la Constitución de la República, pero esto está sobre cualquier norma, reglamento, ley, incluso orgánicas de nuestros países, y eso tenemos que hacer respetar. En cuanto a las autoridades, también podemos decir que a las autoridades esto es una especie de mapa, es una hoja de ruta, con los temas sumamente claros, sin dejar espacios grises que luego se conviertan en estas zonas grises, se conviertan en espacios para malinterpretar o erróneamente interpretar las normas y las leyes. Con esta sólida base legal es mucho más fácil también para las autoridades tener un marco de gestión más ágil, mucho más ágil. Y también basarse en los ejes en los cuales se fundamentó la decisión 516 y ahora la 833, comenzando por ese equilibrio en la salud pública, el equilibrio en lo que tenemos que buscar entre la salud pública y el flujo comercial, que ayuda a los países, ayuda al Estado, incluso para una mejor recaudación fiscal que va dirigida al desarrollo de proyectos para la población. Otro de los principios básicos también es el tomar en cuenta buenas prácticas de manufactura, la vigilancia en el mercado. Otro de los temas, una plataforma uniforme compartida, todo esto enmarcado también en algo que debemos darle mucho énfasis, en la confianza y en la buena fe de las partes involucradas. La confianza entre las autoridades, si esta autoridad de este país determinó que tiene que darse la notificación sanitaria por estas razones, a lo mejor por un error pequeñito de una letra lo dejamos pasar y va, pues eso tiene que ser respetado. Y así es como debería funcionar el mundo. El mundo ideal sería la convergencia regulatoria, una misma regulación sería lo ideal, el sueño para Latinoamérica. Pero gracias también a CACIC, que es el Consejo Latinoamericano de la Industria Cosmética, de Productos de Higiene Doméstica y de Absorbentes, estamos apuntando y estamos remando todos hacia esa misma dirección. Ojalá algún día, suene utópico, pero soñar no cuesta nada, y más que soñar, hacer, vamos a lograr esa convergencia regulatoria también con CACIC. Así que todo es positivo y vuelvo a insistir, somos una industria que no solamente embellece a las personas, sino que crea higiene, por ende salud. Tenemos pastas dentales, shampoos, desodorantes, bueno, todo lo que implica y bastaría preguntar cuántos cosméticos utilizamos hoy antes de salir de nuestras casas para ver la cantidad de bienestar que genera en todo ser humano. Así que bueno, todo es positivo. Gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Ya quisiera, digamos, que hacer una última ronda de preguntas a cada uno de ustedes que está relacionada con cuáles son los principales retos para la implementación de la 833 y cómo sería esta una norma ideal hacia futuro. Temas como los que acaba de comentar María Fernanda, que son tener una misma reglamentación, una misma interpretación y una rapidez en la, digamos, en la homologación de los requisitos para una NSO. Entonces, arrancamos contigo, Marcelo. Gracias, Juan Carlos. Bueno, creo que lo mencioné ya antes. Ahorita el principal reto pienso que es culminar con el reglamento de la decisión 833. Este reglamento, que va a salir por resolución de la Secretaría, tiene y debe salir alineada a esta norma del marco general, que es la decisión 833. Esperemos pues que podamos culminar y de hecho lo vamos a hacer. Bueno, otros retos importantes también son culminar los reglamentos técnicos que complementan a esta decisión 833, como es el reglamento de etiquetado de cosméticos y el de BPM. Y bueno, finalmente pienso que otro reto importante es también continuar con este espacio del grupo de expertos. Ese es el espacio que nos ha dado entre dialogar entre gobierno, industria, autoridades sanitarias, para poder sacar posiciones, seguir sacando posiciones conjuntas, consensuadas y que beneficien pues no solo a las partes interesadas, sino a la salud pública. Ese es un reto importante que tenemos que seguir trabajando en estos temas. No sé si… Bueno, hay algunos retos importantes. Entonces, digamos que aquí ya pasamos a un esquema, se conserva un esquema, hay una nueva decisión
que hace explícita muchas cosas que la anterior no tenía explícitas, otorgan una mayor seguridad jurídica y al mismo tiempo pues está sobre la base siempre la idea de la autorregulación que tiene el mercado de los cosméticos, ¿cierto? Entonces que son muy autorregulados, demás, la invitación es a que esa autorregulación continúe y digamos que entonces ya casi que todo el esfuerzo de la autoridad sanitaria se concentra en la vigilancia en el mercado. Entonces ya poniendo con facilidad el producto en el mercado, pues la autoridad tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para tener una buena gestión del riesgo y con base en esa gestión del riesgo hacer una vigilancia en el mercado. Eso, por supuesto, digamos, creo que siempre será un reto hacerlo de la mejor manera posible. También involucra un reto y con toda la transparencia lo comentamos en este espacio y es relativo a la eliminación del código NSO de la etiqueta, que si bien por supuesto es un beneficio que creo que vale la pena traer a colación y es, pues no van a tener que estar imprimiendo una etiqueta distinta dependiendo del destino del producto, pero sí digamos internamente conlleva una suerte de reacomodaciones de nuestras bases de datos, de nuestro sistema informativo, de tal suerte que haya un dato, ejemplo, el lote del producto que nos permita hacer traza, que nos permita hacer pues todas las acciones de inspección, vigilancia y control. Eso es un reto, digamos, que hoy persiste en el instituto. Creo que esos serían los principales retos, aunarme por supuesto a lo que manifestaba Marcelo en cuanto a terminar de tener los reglamentos que aplicarían a específicos, que también vale la pena notar, otro de los beneficios es que la modificación sería mucho menos ardua que si estuviera todo ello involucrado en el cuerpo de la decisión. Y hubo un beneficio que, devolviéndome un poquito a la anterior pregunta al que no hicimos alusión, que creo que es importante, y es con cómo todo. Hay que mencionarlo, lo que se ha negociado en la Alianza del Pacífico está completamente alineado con lo que hoy obtuvimos a nivel de comunidad andina y eso amplía el espectro de oportunidades, el espectro de países para temas comerciales y creo que pues está ahí. Y culminamos con las opiniones de la industria. Bueno, para finalizar queríamos mencionar también ¿qué son esas cosas que faltan actualmente para tener ese modelo ideal de armonización en la región? Hemos identificado aquí varias oportunidades, básicamente, o el principal sería el contar con un sistema informático o una plataforma andina eficaz. Sabemos que existe esa oportunidad que se ha trabajado, pero necesitamos también que las autoridades puedan comunicarse, puedan intercambiar información de manera ágil, en tiempo real y que puedan tener acceso a toda la información que en un país se notificó y las demás lo puedan acceder de manera inmediata. Asimismo, lograr que la emisión de la notificación sanitaria y todos sus trámites asociados sea efectivamente un proceso expedito. Hoy en día sabemos que muchos países funcionan con la automaticidad, como lo mencionaba la doctora Natalia, pero en otros tenemos esa oportunidad de mejora, de tratar de que el proceso y el mismo sistema ayude a que en realidad se dé de esa forma inmediata. Continuar trabajando en la armonización de criterios, esto es un trabajo súper continuo que necesitamos ir reforzando, continuar también con esos espacios de participación de la industria para que nos vean como un aliado, como siempre lo hemos sido, y comprometidos con ese cumplimiento de la norma, pues porque nuestro fin último siempre es el consumidor. Finalmente, también que las autoridades puedan entre sí compartir sus experiencias, ¿no? Sabemos que muchas autoridades tienen buenos modelos o procedimientos de control en el mercado, pero tal vez que se reapliquen esas mejores prácticas entre las autoridades ayudaría mucho a que el sistema funcione aún más. Y seguimos, pues, por supuesto, trabajando en todos los proyectos de reglamento que se mencionaban, el reglamento de etiquetado de buenas prácticas, allí tenemos varios puntos, vamos a enviar también comunicados de la industria al respecto para que puedan tener también nuestra visión al respecto. Gracias. María Fernanda.
Ya, muchísimas gracias. Bueno, Adriana lo ha dicho todo, pero como una parte anexa a todo lo que se tiene que hacer para tener digamos, el estado ideal para nuestro sector, sí enfocarse también tanto por parte de la industria como por parte de las autoridades al tema de control y vigilancia en el mercado, apuntando a la informalidad que también está creciendo drásticamente en nuestros países. Cuando hablamos de informalidad, tiene que ver con la ilegalidad, esos productos que se hacen en garajes sin ningún control y que a veces se los llama artesanales. Tiene que ver con el tema del contrabando también, que no hay control y sigue creciendo. También otro tema, educar al consumidor, porque no es la cantidad de leyes, normas, reglamentos que siguen apareciendo, conexas también a lo que nosotros estamos manejando desde otras entidades, no es la cantidad de normas las que determinan la calidad y el control y la seguridad sanitaria de los productos, sino el que las leyes y las normas que ya están hechas se las cumplan. Y una de esas es la decisión 833, no necesitamos más normas, reglamentos que lo que ya tenemos en este momento con nuestras entidades sanitarias. También el que las mismas autoridades en otros países entiendan la diferencia entre lo que es notificación sanitaria y registro sanitario, porque a veces hay mucha confusión y se sigue tratando al producto como si fuera registro sanitario. También educar a nivel de la misma industria en ese mismo sentido. ¿Cuál es la diferencia entre notificar o registro sanitario que está destinado a productos de altísimo riesgo sanitario, como pueden ser los medicamentos? Y también entender que la responsabilidad en el caso de las decisiones andinas pasan, ya no es de la autoridad. Si la autoridad a lo mejor emitió mal, erróneamente, por algún tema, una notificación sanitaria, no es su responsabilidad, no puede ser penalizada, pero sí la industria. Si la industria se equivocó, es la responsabilidad del titular de esa notificación sanitaria y hoy con las medidas, las sanciones que tenemos, va a ser drásticamente, por así decirlo, sancionada. Sin necesidad de esas sanciones, con la decisión 516, ya la industria y las autoridades sanitarias trabajando mancomunadamente han logrado, como decimos, productos de altísima calidad. Si hay algo que no se puede negociar en los productos, es la calidad y el consumidor es el juez absoluto que determina qué producto se queda en el mercado y cuál sale. Bueno, con esto simplemente quería resumir que la 833 es el resultado y la conclusión de un trabajo público-privado, no es un trabajo de corregulación, sino de cooperación donde el sector privado se ha visto como un partner más para aportar al desarrollo de una mejor norma. Creo que la clave ha sido tanto la transparencia como la inclusión durante todas nuestras negociaciones, conversaciones y diálogos, y en ese orden de ideas pues quisiera que todos le diéramos un aplauso a todos nuestros panelistas, felicitar a todos los que participaron en este desarrollo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si tienen alguna pregunta para el panel, aprovechándolos. Ya te doy la palabra. Vamos a iniciar con una duda que quedó por ahí rondando y vía streaming. Nos pregunta Ludi Joana Valero Morales. ¿En qué consiste la restricción de componentes cannabidiol? ¿Se prohibirá o a qué se refiere? Es un tema que no hemos iniciado a negociar, está pendiente, pero de pronto Marcelo nos puede dar una claridad. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, es un tema que recién vamos a iniciar las negociaciones. Hay una discrepancia, digamos, por la referencia a los listados que tiene la decisión actual, que es la 516, y también que están reflejadas en la decisión 833, pero justamente, como les mencionaba, estamos por definir aún este tema. No les puedo adelantar porque tampoco lo tenemos adelantado. Y bueno, vamos a informarles cómo va avanzando este tema en la medida de que se defina si se va a permitir o no el uso de ciertos ingredientes derivados del cannabidiol en los productos cosméticos. ¿Sí? Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Mi nombre es Iván Guerrero. La pregunta para la doctora del INVIMA. Yo quiero saber si el INVIMA ha contemplado la posibilidad de que el hecho de retirar o que no sea obligatorio colocar el código de la notificación sanitaria, el consumidor en general lo pueda tomar como un producto de pronto, no sé, fraudulento o un producto de garaje, algo no confiable.
Precisamente ese es otro de los retos que no mencioné y tiene que ver con educación sanitaria y educación sanitaria al consumidor final de los productos, porque sin duda, como tú muy bien lo manifiestas, en el inconsciente colectivo lo que hoy está establecido, lo que la gente, digamos, revisa es el registro sanitario, que para el caso del cosmético el homólogo vendría siendo pues el código NSO. Sin duda eso va a implicar toda una labor de parte de la agencia sanitaria de educación sanitaria al consumidor, de tal modo que sienta la tranquilidad de que el producto que está consumiendo y que la etiqueta que está en orden, de acuerdo con lo que establece la nueva decisión 833, sea la garantía para la seguridad del consumo del producto y que entienda y que tenga claridad de que no necesariamente por el hecho de incluirse el código NSO, que nuevamente pues los productos fraudulentos también llevan un código NSO, muy seguramente, ¿cierto? Entonces, es un poco más también de cultura ciudadana de en qué lugares yo obtengo estos productos, ¿sí? Que es una labor también muy, muy fuerte del INVIMA y que vale la pena traer a colación como estas campañas que se han hecho de comunicaciones como los milagrosos sospechosos y esta gente entonces que te promete un producto al 50 y al 60, al 50, al 40, al 30% de lo que debería costar y cuando se van a fuentes y se adquieren productos pues de fuentes que no son confiables. Entonces sí, sin duda es uno de los retos que tendremos que abordar desde el INVIMA. Perdón. ¿Por qué la van a quitar? Bueno, el código NSO, digamos que es un código que permitía una trazabilidad del producto, que esa trazabilidad hoy puede migrar a otro tipo de dato que lleva la etiqueta, como bien puede ser el número de lote del producto, ¿cierto? Que sí conllevará al interior del INVIMA hacer los ajustes necesarios para que los profesionales tengan la plena seguridad de que pueden hacer una buena trazabilidad del producto. Y adicionalmente, si yo puedo hacer esa traza con otro dato y este dato al final involucra, por ejemplo, para quien está elaborando el producto, hacer una etiqueta distinta para cada país, estamos eliminando un dato que no necesariamente me da a mí un respaldo sanitario, volviendo al ejemplo de CBL, que es otro gran ejemplo, que el otro día en un foro de la Alianza del Pacífico yo hablaba, este es el clásico obstáculo técnico al comercio. Un documento que en teoría debería darme a mí un respaldo sanitario y que luego encuentro que lo está expidiendo una autoridad de carácter comercial. Entonces yo digo, a mí qué garantía sanitaria me da un documento de carácter comercial y que además tienen que ir a correr y buscar a dónde ir a pedirlo, porque también, entonces vimos cómo fluctuaba de organización en organización o entidad en entidad de estas emisoras de CBLs. Entonces, digamos que no es per se una garantía sanitaria tener la NSO, podemos migrar a otro tipo de dato que nos permita tener la traza y adicionalmente estamos facilitándole la vida a la industria, porque no tiene que hacer una etiqueta exclusiva para cada país destino. Gracias. Tenemos otra pregunta. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Diana Cuervo. Tengo una pregunta relacionada con cómo brindar seguridad a los fabricantes sobre el control del destino de final de sus productos cuando son comercializados por otras empresas que se acogen a su NSO. Ahí de pronto no me queda muy claro cuando otra empresa se quiere acoger a la NSO que tú tienes, ¿cómo vas a controlar el destino final de ese producto y cómo se va a establecer la vigilancia en este tipo de productos y qué beneficio trae también para la empresa que lo fabrica? Porque ahí también está el temor de que no puede ser tan beneficioso permitir que otras empresas se acojan a tu NSO. Bueno, efectivamente esa es una de las figuras nuevas que trae la decisión 833, que también habrá que revisar cómo será el proceso de implementación una vez entrada en vigencia la decisión, y es yo poderme colgar a una NSO que ya ha sido previamente otorgada. Ahí un poco la respuesta de manera preliminar y general es que todos en la cama o todos en el suelo. El hecho de que tú te estés, digamos, pegando a una NSO no significa que vas a ser menos vigilado en el mercado, y menos aún con un esquema vanguardista como el que hoy tenemos en cosméticos y al que hemos migrado, y es un producto de bajo riesgo, de una industria que es autorregulada, pero que igual yo te voy a estar observando. I will watch you. Entonces, sí, el INVIMA tiene que estar allí encima, tanto de aquellos que son titulares de una NSO como aquellos que hagan uso de esta figura para colgarse una NSO ya concedida.
Gracias. Tenemos una pregunta vía streaming de Olga Lucía Flores. Buenos días, ¿el documento técnico del anexo 1 saldrá este año? ¿Hablamos de pronto del listado? El anexo 1 es el listado y está incluido en la 833. De pronto hará referencia al reglamento técnico de etiquetado, que es el que estamos finalizando con las preguntas en su periodo de notificación. Y como saldrá por resolución, pues esperamos que sea pronto, al igual que el reglamento técnico de buenas prácticas de manufactura. Bueno, yo tengo un par de preguntitas en cuanto a lo de la NSO también para María Juliana. No me queda claro cuando tú hablas del cambio de las etiquetas, porque pues igual se hacía un reconocimiento en cuanto a los otros países, pues aceptando el mismo código el mismo código que se manejaba en el país de origen. Entonces, pues no me queda claro el quitar o cuál fue el criterio real para quitar o para proponer quitar esa NSO de las etiquetas, porque pues sí considero que es un factor de verificación importante, principalmente para el consumidor, porque tú dices, listo, el INVIMA podría tener otro código, ejemplo el lote, pero entonces el consumidor no, o a menos de que eso se subiera a una plataforma y yo como lote y como fabricante o como dueño de registro también tuviera que pues, poner en una plataforma que tal lote corresponde a tal producto que se fabricó por tal persona, que ocasionaría pues un tiempo mayor, porque entonces no se le está garantizando. O sea, como consumidor compro algo y no tengo dónde verificar que eso realmente está registrado. Yo le quiero quitar la carga de esta pregunta a María Juliana y quiero pasarla a la industria, porque este fue uno de los principales solicitudes de la industria de quitar este código NSO de la etiqueta. Entonces, no sé si Adriana, María Fernanda nos quieren colaborar. Bueno, en la evaluación que hicimos también al interior de las industrias, en las cámaras y a través de CACIC como gremio latinoamericano, identificamos que el número de notificación sanitaria no necesariamente era garantía de seguridad del producto. Como bien lo mencionaba María Juliana, una empresa que sea ilegal o que fabrique en un garaje podría colocar en su etiqueta un número de notificación. Entonces, eso no es… o sea, el tener ese dato no garantiza al consumidor tenerlo. Parte también pues tendría que ser de educación sanitaria al consumidor, es un proceso que estaríamos comenzando. Y en cuanto al impacto para las industrias, muchas empresas manejamos etiquetas regionales o locales, pero dentro de las redes de proyecto, usualmente la ruta crítica es poder cerrar una etiqueta con un número de notificación. Entonces, eso genera un impacto al interior de las compañías de todo el proceso, la logística, para poder tener un producto que no requiera una adecuación y que tenga toda su información completa para venta. Bueno, todo, como todo en todas las industrias y como en nuestra vida, todo va evolucionando y la notificación sanitaria como tal nació para eliminarse en algún momento. Nosotros en Ecuador todavía no estamos enfocándonos a la eliminación, pero no lo estamos discutiendo todavía, pero nos estamos apuntando para la eliminación. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Echa la regla, echa la trampa. ¿Qué es lo que hemos encontrado en los últimos tiempos? Productos de contrabando, productos falsificados, productos alterados que tienen notificación sanitaria. Aún en las cadenas formales hemos encontrado 3 productos diferentes con la misma notificación sanitaria de una. Por lo tanto, la notificación sanitaria ya dejó de ser ese código que controla y que le asegura al consumidor la seguridad sanitaria y la calidad de ese producto. En la asociación, alguna de nuestras empresas llevó alrededor de 20 productos diferentes, tenían la misma notificación que ellos sacaron para sus productos, pero resulta que eran productos falsificados
falsificados, es decir, hechos de dudosa procedencia, hechos con fórmulas que no tienen ningún control. Y la calidad de un producto cosmético está íntimamente relacionado con la salud. La notificación sanitaria como tal, ese código que va en la etiqueta, dejó de ser garantía por todo lo que se ha venido viviendo a nivel de la industria. Por otro lado, si nosotros vemos cómo han evolucionado el resto de las regiones de los países, Europa comparte lo mismo, tiene notificación sanitaria, pero no la imprimen los productos en ninguno de sus 28 países. Estados Unidos ya no tiene ningún código porque más bien eso está favoreciendo para las trampas. El Asia ya no lo tiene, Canadá ya no lo tiene. Y tenemos que irnos alineando con las tendencias regulatorias del mundo. Nosotros tenemos una frase, un pensamiento, no es exactamente así, estoy como el Chavo del Ocho, pero en el sector decimos, así funciona el mundo, no asumir esas tendencias regulatorias nos pone a los países en desventaja, algo así es, ¿no? Pero bueno, eso sí es más bien redactadito ahí, pero bueno, nos pone a los países en desventajas. Entonces, el código de la notificación que algún momento yo, como representante de la industria, defendía capa y espada para que vaya en el código, para que vaya en la etiqueta, ya no resulta ninguna garantía. Hay que buscar otras formas. El nombre propio del producto, el número de lote. El lote es como el número de la cédula de identidad. Nadie más en el país, en el mundo tiene mi cédula de identidad. Hacia eso vamos. Y eso es el lote. Y también el nombre del producto. Si a mí me ponen un código diferente, ese puede ser falsificado definitivamente. Ya dejó de ser garantía. Muchas gracias, María Fernanda y Adriana. Y una última pregunta que nos hacen es sobre la fecha del vencimiento en los productos. ¿Cuál es el cambio o exigencia que trae la decisión 833? Marcelo, si nos ayudas. ¿La tienes en el radar? Sí, lo que claro. no recuerdo exactamente es el tiempo en que el producto tiene que durar para que esa exigencia de la fecha tenga que ir en 24 etiqueta. meses. 24 meses, correcto, gracias. Entonces, todos los productos que demuestren una estabilidad inferior a ese periodo tienen esa obligación de indicar la fecha de vencimiento. Superior, perdón. Superior a los 24 meses, correcto. Bueno, muchas gracias a todos. Adicionalmente, contarles que esta decisión 833 básicamente es la implementación de todos los acuerdos que se alcanzaron en el marco de la Alianza del Pacífico. En ese sentido, Colombia ya estaría cumpliendo con estos compromisos negociados tanto en la Alianza como en la Comunidad Andina. Una última y nos vamos porque ya tenemos que liberar a nuestros panelistas. Buenas tardes. Mi pregunta va relacionada con las buenas prácticas de almacenamiento. Como va a ser un documento que van a exigir, ¿se podría sustentar con el certificado de capacidad de almacenamiento o tiene que ser ya otro documento? Es un tema que se encuentra en discusión, no está finalizado. Es un tema que va más en el reglamento de buenas prácticas de manufactura. Yo creo que para este tema los vamos a convocar también, reglamento técnico de etiquetado de cosméticos próximamente y reglamento técnico de buenas prácticas de manufactura. A todos, mil gracias por su presencia, por su acompañamiento. ProColombia, muchísimas gracias por todo su apoyo. Ministerio de Salud, Industria, CACIC, ANDI. Comunidad Andina, por supuesto, y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.